Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo cómo los índices en Europa se mantienen al alza y nos hemos acercado a esos antiguos máximos que veíamos hace unas semanas. Hoy el DAX se ha quedado muy cerquita de alcanzar nuevos máximos, pero ha empezado a corregir un poquito debido a que en Estados Unidos pues, la apertura venía en rojo. Y es que ayer veíamos como el SP500 se acercaba a esa zona de los 5.200 puntos, que era una resistencia totalmente clara, y como suele pasar, de primeras, cuando atacamos una resistencia, pues se ha frenado un poquito. Además, tiene un gap pendiente de cerrar en esa zona, ha llegado hasta ahí y hemos empezado a corregir. Eso ya significa que volvamos a caer con fuerza y que ya nos olvidemos de volver a máximos. Pues no, yo creo que es lo normal, que al alcanzar una zona de resistencia corrijamos un poquito, y ahora la clave va a estar en sí, va a ser una pequeñita corrección por la oferta que estará ahí posicionada en la zona de los 5.200 puntos, y posteriormente en un segundo intento conseguiremos superarla, o si por el contrario vamos a ver si empieza a perforar de nuevo zonas importantes de soportes por el camino y nos olvidamos ya de marcar nuevos máximos y seguimos dando lugar a ese movimiento lateral o de corrección que venimos viendo en las últimas semanas para consolidar toda la subida que veíamos en los últimos meses. Como decíamos ayer, la segunda parte de esta semana va a ser totalmente clave. En el IBEX 35 hemos visto cómo se ha acercado a esa zona de los 11.100 puntos, ahora mismo está alrededor de esa zona, y mientras se mantenga sobre la zona de los 11.100 puntos es muy positivo. Lo malo cual sería llegar hasta ahí y empezar a retroceder por debajo, pero de momento se mantiene sobre esa zona, así que nos podemos mantener optimistas. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Telefónica, a ver dónde se encuentra ahora mismo, porque ha seguido marcando unos máximos crecientes, pero hoy estamos viendo una corrección, a ver si es simplemente una corrección para seguir manteniéndonos al alza, o quizás tenemos alguna señal negativa que nos indique que podríamos ver corrección los siguientes días. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es el BBVA, que después de que parezca que se enfría esa posible fusión con el Banco Sabadell, parece que está repuntando, ya que cuando salió la noticia caía con bastante fuerza. Vamos a ver hasta dónde ha llegado la corrección y vais a ver cómo se ha apoyado de nuevo en su pilar fundamental. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Repsol, porque hemos visto cómo el precio del petróleo seguía corrigiendo en las últimas sesiones y esto está afectando a la cotización de Repsol. Vamos a ver si ya hemos perforado esa zona clave de soporte que nos marcaría que vamos a ver una caída bastante importante. Vamos con las tres acciones de hoy, porque ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Bien, pues como cada día vamos a analizar las tres acciones desde la versión web de Pro Real Time. Tenéis en la descripción el enlace para los que queráis os registréis y entréis también en su versión web y podáis ver todos estos gráficos en tiempo real de forma totalmente gratuita, y podéis poner todos los indicadores, todos los soportes, todas las resistencias que queráis de forma súper sencilla, como veis en cada vídeo que publicamos. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Telefónica. Fijaros cómo la última vez que analizamos decíamos que cuidado, estábamos en una zona de resistencia en los 4.24 y que además teníamos una divergencia que hemos visto que ha corregido un poquito hasta la media móvil de 6 sesiones. A partir de ahí ha vuelto a repuntar superando la zona de los 4.24, pero cuidado porque hoy la está perdiendo de nuevo, así que cuidado no sea una ruptura al alza en falso lo que estábamos viendo sobre la zona de los 4.24. Vamos a ajustarla de nuevo porque se nos ha movido por aquí aproximadamente. Entonces ahora, fijaros cómo con la nueva subida que hemos visto, como decíamos, la divergencia simplemente se ha alargado. Seguimos teniendo una divergencia en el gráfico y de momento estamos viendo una corrección que está perforando la media móvil de 6 sesiones. Fijaros que no la había perdido todo el repunte, eso que nos indica, cuidado, podemos corregir un poquito más. Primera zona de soporte, la zona de los 4.14, 4.15 aproximadamente. Además tenemos un gap pendiente de cerrar por ahí, es decir, ahí cuidado porque tenemos zona clara de soporte y desde ahí podríamos repuntar de nuevo para buscar el siguiente objetivo al alza en los 4.40. Si llegase a perder esta zona y perforamos la zona de máximos que teníamos en la sesión del 28 de marzo alrededor de los 4,12 aproximadamente, ahí así que podríamos ver nuevas caídas hasta la zona de los 4 euros, donde nos encontraríamos con la media móvil de 70 sesiones. Fijaros, hasta esta zona de aquí. Y la media de 70 sesiones fue su principal soporte, la caída que veíamos en el mes de abril, la primera parte del mes de abril. Por lo tanto, pues bueno, podría encajar perfectamente.
¿Cómo debemos valorar esta divergencia? Pues bueno, yo creo que mientras no perfore la media móvil de 70 sesiones, no deberíamos darle mayor importancia a esa divergencia. ¿El riesgo dónde estaría? Si perforamos la media móvil de 70 sesiones, pues cuidado, porque es el principal soporte que tenemos en la tendencia alcista y ya sí que esa divergencia nos habría marcado, puede que el final de toda la subida que llevamos viendo desde el mes de febrero, donde rompíamos el movimiento lateral en su cotización. De momento, fijaros cómo la caída de hoy tampoco viene acompañada con un volumen que sea mucho más alto, es decir, todo encajaría en que si el volumen se mantiene como estamos viendo ahora, pues quizás la zona de los 4.15 actúe muy bien como soporte. Si vemos que se incrementa el volumen, es cuando vemos que quizás va a tener mucha fuerza la oferta y nos iremos a buscar la zona de los 4 euros. Vamos a ver el gráfico semanal. Y fijaros cómo en el gráfico semanal el RSI aquí estaba en 66,24 y aquí llegó a 67, es decir, no teníamos divergencia en el gráfico semanal. Y fijaros cómo la vela que habíamos dejado hace unas cuantas semanas era muy positiva. Es decir, después de esta vela nomás que corrijamos un poquito, como decimos, la zona de los 4.14 sería muy bueno, nos apoyaríamos en la media 6 sesiones del gráfico semanal y podríamos seguir manteniéndonos al alza. Vamos a trazar un segundo la directriz alcista, fijaros. Si la trazamos desde los últimos mínimos que veíamos, fijaros cómo pasa por esa zona de los 4 euros, muy cercana, es decir, todo podría encajar en volver hasta esa zona y que no pasase nada y seguir manteniendo perfectamente la tendencia alcista en la cotización de Telefónica. Y el gráfico mensual, pues fijaros cómo se va acercando a esa zona de máximo, se ve muy bien aquí, que veíamos en mayo, junio y julio de 2022. Es una zona totalmente clave. Porque fijaros la estructura que habríamos formado aquí, que podría cuadrar perfectamente con un suelo en el largo plazo. Vimos una caída muy fuerte en el año 2020, repuntamos con mucha fuerza, volvemos a corregir. Ya no marcamos un nuevo mínimo decreciente y a partir de aquí repuntamos. Si superamos esta zona de aquí, de los 4,45 aproximadamente, sería muy buena señal en el largo plazo para la cotización de Telefónica, además que superaría la media móvil de 200 sesiones. Vamos a continuar con el BBVA. ¿Qué está pasando con el BBVA? Pues bueno, cuando se anunciaba esa posible fusión, veíamos caídas muy fuertes, fijaros. Y además, había que sumarle que teníamos una divergencia por aquí. Y fijaros cómo en las caídas perforamos el anterior soporte. Es decir, podríamos llegar a pensar que, cuidado, esa divergencia se podría haber activado porque hemos perforado el soporte anterior. Pero, ¿qué llevamos diciendo durante mucho tiempo en la cotización del BBVA? ¿Qué es su principal soporte? ¿Cuál es? La media móvil de 70 sesiones. Y fijaros cómo hemos llegado hasta la media de 70. Es decir, el riesgo donde habría estado si llegásemos a haber perforado la media de 70. Eso sí que hubiera sido muy, pero que muy feo. Y esa divergencia yo creo que sin lugar a dudas nos marcaría el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde hace muchísimos meses atrás. Pero, de momento, fijaros cómo se ha mantenido sobre la media 70. Ahora estamos viendo un repunte. La verdad que la vela que está dejando la cotización de hoy, en que sea una subida de casi un 1%, no es muy buena, fijaros. Es una vela que podríamos pensar que es bajista. Hemos llegado hasta esta zona de aquí. Fijaros que podríamos considerarla como resistencia. Esta zona de aquí, donde hizo ese pequeño suelo antes de ver el último repunte. Pues ya está ahí y ha empezado a corregir. Es decir, aquí va a estar el partido entre la media de 70 sesiones, que está a los 9,71, y la zona de los 10,40. Si consigue superar la zona de 10,40, yo creo que nos vamos a seguir marcando nuevos máximos crecientes y final del movimiento lateral de consolidación. Si por el contrario vemos que se mantiene por debajo de la media de 70 sesiones, es decir, la perfora, y vemos que no consigue recuperarla, cuidado porque tendríamos una señal muy clara, pero muy clara, que la tendencia alcista se está empezando a deteriorar muchísimo porque, como hemos dicho, no la ha perdido en muchísimo tiempo. Fijaros cómo aquí la perforamos, pero rápidamente se da la vuelta. Es decir, tampoco hay que entrar en pánico porque una sesión cierra un poquito por debajo de ella. Hay que ver que se consolida por debajo de la media 70. Eso, como decimos, sería muy mala señal. Vamos a ver si tenemos algo más en el gráfico semanal que destacar. Y fijaros cómo aquí pues también tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso es muy mala señal. ¿Qué pasa? Que tenemos esa media 70 que yo creo que es el pilar fundamental. ¿Qué otros datos negativos hay quizás? El volumen en las caídas, fijaros.
y en las subidas más bajo. Por lo tanto, pues bueno, hay que andar ahora mismo con bastante cuidado con la cotización del BBVA, que recordar lo que decíamos durante muchas semanas. Estamos viendo subidas muy verticales. Si esto no es una euforia para llegar al final de toda la subida, pues se le parece muchísimo, pero muchísimo. Fijaros lo que vimos también entre el 2003 y 2006, una subida también muy vertical. Y vamos a ver, fijaros, vamos a ver qué pasó por aquí. ¿Qué teníamos por aquí en el gráfico semanal? Una divergencia también en un gráfico semanal. Y fue el pico, ¿eh? A partir de ahí ya empezamos a corregir. Desde la zona de los 7,50 hasta la zona de los 2,5 € corrigió la cotización del BBVA. No quiere decir que ahora vuelva a pasar lo mismo. Las divergencias, pues bueno, hay que tenerlas un poquito ahí en mente, pero hasta que no se empiecen a confirmar no habría que darles mayor importancia, pero la verdad que tenemos señales bastante importantes de alerta, tanto en el corto como en el medio plazo. ¿Cómo se arreglaría todo esto? Superando la zona de los 10,40. Si la supera y seguimos marcando los máximos crecientes, yo creo que nos podemos empezar a olvidar ya de esos fantasmas que podemos encontrar en el gráfico del BBVA. Y en el gráfico mensual, fijaros, es que la verticalidad ha sido brutal. Pero fijaros aquí, el volumen que ha habido con esta vela. Esto es una vela muy fea, que podría cuadrar perfectamente con el final de toda una subida. Fijaros esta vela de aquí, de abril de 2024, y fijaros esta vela de aquí, de febrero de 2007. Parecida, es bastante parecida. Es decir, son velas de rechazo que suelen coincidir con picos clarísimos de una subida muy vertical. Se empieza a distribuir acciones, se empieza a salir alguna noticia, ahora pasa lo de la fusión, pero bueno, ya lo decíamos que a mí me parecía bastante complicado que pudiese llegar a haber una fusión, porque si llega a haber una fusión entre dos bancos, todas esas inversiones que tienen renta fija en deuda, mejor dicho, de países, pues la han contratado a unos tipos de interés muy bajo. Ahora los tipos de interés de esas deudas han subido muchísimo y si se fusionan tiene que liquidar esos activos y eso lo tendrían que llevar a sus balances, a su cuadro de pérdidas y ganancias. Eso pues no están obligados ahora mismo en España, en Estados Unidos sí, pero en España no. Hasta que no se liquidan las posiciones, pues se llega a vencimiento. Es decir, quizás sería hacerse la harakiri, aunque como decíamos también en anteriores vídeos, no sabemos exactamente la posición que pueden llegar a tener los bancos en España en ese tipo de activos, pero estoy seguro que tienen una gran cantidad de este tipo de activos. Vamos con el último de los gráficos, que es de Repsol. Lo decíamos, el petróleo está empezando a recular. Si recula el petróleo, reculará Repsol. Lo ha hecho. ¿Y qué zona de soporte situamos? La primera, los 15,64. Rompió con muchísima fuerza. La zona de los 15,10, más de lo mismo. Primera zona clave ya, la media de 70. Fijaros tú ahí, una semana, semana y media, y al final la ha acabado perforando. ¿Dónde estaba el último de los soportes para pensar que podríamos empezar a ver una corrección más importante? En la media de 200 sesiones. Y ojo, porque decíamos que también cuando perfora la media de 70 anteriormente, señal muy negativa, pero la confirmación ya llegaría con la media de 200. Fijaros, de momento rebota sobre la media de 200. Ahora mismo todo apunta que quizás podríamos ver un rebote hasta la media de 70, que está a los 14,75. Es decir, ahí está la clave. Vamos a ver, vamos a darle un voto de confianza, a ver si consigue superar de nuevo la media de 70. Si consiguiese superarla, pues bueno, aunque anteriormente cuando la ha perforado ha corregido con mucha fuerza, como aquí la corrigió y luego se recuperó muy bien, es decir, vamos a darle un voto de confianza, aunque ya no consigo marcar los máximos crecientes en la subida, vamos a darle, como decimos, un voto de confianza a ver si consigue superar la media 70. Que consigue hacerlo, podemos ver un repunte muy bueno, pero cuidado porque eso no nos va a asegurar que volvamos a máximo, nos queda mucho camino por delante. Si vemos que intenta superar la media 70 y no lo consigue, o perfora la media de 200 sesiones, pues ojito porque viene la caída más fea de Repsol. La parte de caídas más fuertes. Fijaros, lo hemos visto por aquí, cuando perdió la media 70, aquí también, en marzo de 2023, cuando perdió la media 70, y en octubre de 2023, también cuando perdió la media de 70. Es decir, el gráfico de Repsol, el análisis técnico de Repsol, es muy bueno porque lo cumple muy bien. Y es que lo veíamos cuando analizábamos Repsol a fondo, es que no suele engañar.
cuando perfora las zonas que son claras de soporte o de resistencia, el movimiento es muy brusco. Entonces, ahora estamos en una zona límite. Y la clave va a estar en ver si supera de nuevo la zona de la media de 70 sesiones, 14,74, o si por el contrario se mantiene por debajo de ella y perforamos la de 200. Ahí, cuidado. Podríamos caer de primeras a cerrar el gap en los 13,70 y luego posteriormente pues acabar dando continuidad a la caída como veíamos anteriormente. ¿Eso dónde nos llevaría? Pues fijaros, decíamos cómo habíamos ido marcando clarísimamente nuevos máximos crecientes en gráfico semanal sobre la media móvil de 70 sesiones. Eso podría hacer poner en riesgo perder la zona que estamos diciendo, la media de 70 del gráfico semanal. Eso sería una mala noticia porque no lo había hecho anteriormente, o por lo menos no se ha conseguido mantener por debajo de ella. La ha recuperado muy bien en anteriores ocasiones. Aquí, fijaros, lo hizo, también la perforó, pero rápidamente la superamos. Pero lo más peligroso sería el gráfico mensual. ¿Por qué? Porque fijaros que habíamos visto 3 picos en gráficos mensuales con una divergencia clara. Y ya en el último no habíamos conseguido marcar un nuevo máximo a cierre en el gráfico mensual. Y la vela que había dejado el mes pasado es muy fea. Y ojo, porque esta divergencia la hemos visto en anteriores ocasiones cuando hemos visto subidas muy fuertes en la cotización de Repsol y nos esperaba la caída más fuerte. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Es decir, cuidadito con lo que estamos viendo ahora mismo en el gráfico de Repsol, porque empieza a tener bastante mala pinta. La clave en el gráfico diario, porque va a ser como las típicas fichas estas de dominó que va cayendo una tras otra, pues esto es lo mismo. Entonces, si lo conseguimos cortar a tiempo, vamos a evitar todo el desenlace del corto al largo plazo. Si conseguimos darnos la vuelta, podemos seguir alargando esa divergencia, quizás seguir manteniéndonos al alza, aunque ya notamos, lo hemos dicho durante los últimos meses, que Repsol se podría estar acercando a un techo en los mercados en el largo plazo. Si vemos que cae la primera ficha y no hay ese cortafuegos, puede que en el corto plazo nos lleve a las mayores caídas en el largo plazo. Así que bueno, hasta aquí han llegado las 3 acciones de hoy. Espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes. Vamos a ver la segunda parte de la semana. De momento ya empezamos a hablar alguna que otra duda porque veíamos las 2 primeras sesiones bastante positivas en Europa, pero ya estamos un poquito más racaneantes. El IBEX es el que quizás está más fuerte, pero el DAX ya está con un poquito más de dudas. Estamos viendo cómo Estados Unidos ha abierto en negativo, por lo tanto, a ver si no nos vamos a frenar ahora justo cuando nos acercamos a la zona de máximo. Eso sería un rechazo, eso no significaría que comenzásemos una nueva tendencia bajista, sino que quizás hay que seguir dando continuidad al movimiento lateral de consolidación que ha llegado después de 3-4 meses de subida sin parar en las bolsas. Por lo tanto, si se alarga el movimiento lateral de consolidación, no pasaría absolutamente nada. Lo que va a ser clave es que mantengamos las zonas de soporte claves que nombramos cada domingo en el vídeo del resumen semanal donde analizamos más a fondo los índices. Así que nada, como os decía, hasta que llega el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.